Elon Musk en La Habana. Una sorpresa, ¿no? Bueno, ¿qué hace Elon Musk ahora, el hombre del equipo Nancy, aparentemente, que apoya a la ultraderecha alemana, a la ultraderecha en Europa, que hace saludos Nancy aquí en los Estados Unidos, que es la otra cabeza de la presidencia bicéfala que aparentemente tenemos después del 20 de enero, donde una cabeza es Donald Trump y la otra cabeza pues es Elon Musk. Pero estaba en La Habana. Y estaba en La Habana cuando fue Barack Obama. La misma gente que hoy está criticando, que todavía critica a Barack Obama y que de alguna manera trata de decir yo apoyo a Trump porque es diferente a Barack Obama. Bueno, pues el hombre que más influencia tiene sobre Donald Trump era uno que estaba sentado junto a otros inversores y que había ido en este grupito de Barack Obama cuando hubo aquel rápido, fugaz acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Y alguien que nos ha estado recordando eso hoy precisamente por su reporte de aquellos tiempos y nos está rescatando la historia para recordar también los cambios un poco telúricos que ha tenido esta figura hoy bastante rechazada, admirada por algunos, sin ninguna duda, bastante seguida por la gente del Team Nancy allá en Alemania y aquí la más extrema derecha en estos momentos. Pero en este episodio, en Cuba, Elon Musk no era la caricatura que tenemos hoy. Elon Musk era un empresario sensato que estaba dispuesto a ir y abrir mercados para el pueblo cubano y ir al llamado también del presidente de aquel momento, Barack Obama. Para el Partido Demócrata, Elon Musk era también un importante donante en aquel momento. Y para ayudarnos un poco a desentrañar qué pasó en aquel momento y cómo es posible un cambio también tan significativo en las posiciones de Musk o en las políticas que está apoyando, tenemos el gusto hoy de conversar con el destacadísimo periodista cubano Wilfredo Cancio. Wilfredo, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un placer, siempre me alegran y te agradezco los adjetivos siempre, que a veces suelen ser ineptos cuando uno se pone a hablar sobre los demás. No, pero bueno, en tu caso son merecidos y reportes como el de hoy dan también la dimensión de por qué necesitamos a Wilfredo acá en las redes. Coméntame un poco, porque en aquel momento... Te confieso sinceramente que uno de los principales sorprendidos fui yo mismo revisando, tú sabes, porque casi siempre lo nuevo es lo olvidado. Y bueno, pues nada, tenemos este caso y por el rescate del artículo le ha traído mucho más circulación que cuando se publicó en la primera vez, justamente el 26 de julio del 2014, una fecha de alguna manera referencial. ¿Qué hizo Elon Musk en aquel viaje que tuvo con Obama? ¿Qué hizo? ¿En qué circunstancias? No, el viaje al que se refiere el artículo, que incluso salió reportado por primera vez en Bloomberg Business Week, pues fue alrededor de enero del 2013. Y justamente yo creo que es importante que hagamos un poco de contextualización de qué se estaba produciendo. Ya se había iniciado el primer contacto a través del Vaticano con la embajada en Washington, la embajada de Washington del Vaticano con la Casa Blanca para empezar la negociación. Ya estaba en marcha la negociación secreta con Cuba, que duró alrededor de 2 años, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos empezó justamente a movilizar sus cartas, sus delfines, y uno de los delfines principales de Obama era Elon Musk, para buscar una solución al principal obstáculo que estaba torpedeando esta negociación estratégica. Era una negociación que Obama la tenía en mente, estuvo desde el principio del primer mandato de Obama en 2008. Lo que pasa es que el 3 de diciembre del 2009 se traba el paraguas con la captura en La Habana y arresto y después condena del contratista estadounidense Alan Gross. Y justamente Obama empieza a tratar a su manera, mientras estaban también los otros contactos secretos en Canadá y también los hubo en el Vaticano, pues de destrabar el paraguas del caso Alan Gross. Incluso hubo cerca de 5 llamadas del secretario de Estado John Kerry con Bruno Rodríguez, advirtiéndole, muy preocupado, que todo se vendría abajo si en el caso de que le pasara algo en prisión, es decir, si muriera Alan Gross, que por cierto recuerda
que hizo varias huelgas de hambre, una vez que se echó a morir después que supo la gravedad de la madre. Es decir, habían varios elementos perturbadores en ese momento, y es justamente en enero del 2013 que va este grupo encabezado por Sean Penn, pero que es la figura que se hace referencia por algunos medios cubanos que reportaron la visita, que tomaron las fotos, pero que no identificaron a Elon Musk. Elon Musk fue, junto con otro empresario que quizás nos diga algo ahora, que es Shervin Pitchford, que es uno de los tipos que uno de los visionarios, inversionistas de origen iraní, por cierto, que ha metido millones de dólares y ha hecho una gran fortuna con los juegos electrónicos y todo eso. Bueno, pues estas dos personas tuvieron lo que se conoce en la esfera pública, fue una mesa donde participaron con estudiantes de la Universidad Cubana de las Artes, es decir, lo que era el Instituto Superior de Arte, LISA. Hablaron de nuevas tecnologías, de posibilidades de la apertura del Internet, fue uno de los temas que habló Elon Musk, pero justamente lo que estaba en el fondo era la negociación y la presión sobre el caso de Alan Gross. Eso lo va a reflejar en una audiencia congresional Sean Penn en mayo del 2014, que va al Congreso y pide justamente que se liberen, aunque sea uno de los espías de la red Avispa, para empezar a tratar de mover la negociación. Los nombres de Elon Musk y el ¿cómo se llama? El Pitchford, el empresario iraní, salen en lo adelante. Y después hay una conversación de Elon Musk en el año 2014, que a comienzos del año 2014, que él sí hace referencia del viaje y la negociación. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora, donde Elon Musk parece ser ahora el hombre contra el establishment, totalmente? O sea, además ha tenido todas estas muestras de simpatía con los márgenes de la derecha política. O sea, estoy hablando de la extrema derecha en Alemania, aquí también con la extrema derecha en los Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que puede cambiar una persona tanto, ¿no?, que está dispuesta a ir a formar parte de una visión que había promovido Obama principalmente con Cuba, que era un donante del Partido Demócrata, y en este caso transformarse en este presidente ad hoc o paralelo que estamos viendo, que además está teniendo posiciones todavía más extremas, más escandalosas de las que ha tenido Trump? Por eso le está un poco robando el spotlight, ¿no? Pero, Wilfredo, ¿cómo se digiere un cambio tan radical? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es la cabeza de Elon Musk, que no le estamos quitando su mérito de persona adelantada, es decir, es un tipo adelantado en tecnología, pero los adelantados quizás en las cuestiones tecnológicas y tecnocráticas no siempre son los adelantados en la proyección social y en la esfera política. Entonces yo creo que es una figura que ha ido desde las posiciones. Estamos hablando de un ingeniero brillante que había iniciado ya su doctorado en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, que es Stanford University, y lo dejó justamente para priorizar sus proyectos de punta, ya el proyecto espacial, el proyecto de la Internet, todos los proyectos. Estamos hablando de una persona que Obama confía totalmente en él para llevar adelante su política de energías limpias. Es una persona que consulta con él con regularidad, es decir, y que también lo considera importante para justamente potenciar la capacidad de negociación de Sean Penn durante este viaje. Así que estamos hablando de esa persona que hoy no nos parece poder asociar ese empresario diligente con la persona perseguidor de fondos de los gastos públicos,
un militante republicano radical y una persona con unas ambiciones que a veces preocupan. O sea, yo creo que más allá del posicionamiento ideológico y partidista que tengamos, yo creo que lo que preocupa justamente son las manifestaciones de poder que están más allá de partidismos, están sobre todo en una batalla por destruir la institucionalidad que estaba, o sea, que ha sido la tradición en la cultura política americana. Entonces, eso es lo que yo creo que nos preocupa a un sector periodístico, intelectual, profesional, incluso de la población también. Eso no lo podemos perder de vista, ¿no? No es solamente una situación por ir en contra de lo que dicte Donald Trump, sino que hay elementos disociadores, elementos de destrucción de instituciones, de lo que ha sido justamente la columna vertebral de la democracia americana y del avance del país, que empiezan a preocupar. Por eso siempre creo, Gennady, que lo que en este momento es más saludable, es incluso lo más viable, lo que ha podido encaminarse en medio de una situación que a mí me parece demasiado de parálisis política del Partido Demócrata ante lo que está pasando. Estamos hablando de 3 semanas, que en política es como un soplo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la lección de que todavía la institucionalidad americana funciona y que a pesar de todos los pesares hay que defenderla, es justamente que las acciones que se han emprendido en las cortes han fructificado y que ha habido jueces que han hecho incluso dictámenes bien valientes, bien argumentados, bien frontales, como la jueza del Distrito de Columbia, que mandó a detener el tema de los recortes de fondos. Es una jueza nombrada por Biden. Curiosamente, el juez que hoy para el tema de la eventual disolución y los despidos de USAID, pues un juez republicano nombrado por Trump en el 2019. Así que esto me parece que le da un matiz variopinto a las decisiones judiciales, que es lo que en estos momentos yo creo que está lidiando con las tensas situaciones y las turbulencias que está viviendo la sociedad norteamericana. Los recursos que quedan, yo se lo digo siempre a las personas que están en desacuerdo, que tienen puntos de vista. Te está hablando una persona que cree sinceramente que la USAID necesitaba un proceso de escrutinio y de fiscalización de sus gastos mucho más estricto. Lo había escrito, lo había dicho y lo había argumentado sistemáticamente. No es ese el asunto, pero de ahí a todo lo demás que se ha dicho, se le han hecho ataques atroces por parte de Elon Musk, por ejemplo. Uno cuando ve esos tweets y esos mensajes y esas estrategias declaradas, no puede asociar a una persona que esté dirigiendo una agencia que supuestamente pretende buscar la eficiencia gubernamental. Entonces, le digo a las personas, bueno, se está dando una batalla a través de las cortes, que es un proceso tradicional en Estados Unidos, y también queda un factor de resistencia cívica por parte de la sociedad civil que no se puede desestimar tampoco. Yo he recibido mensajes desde Cuba que me han estado diciendo que Elon Musk ha hecho más por Cuba en las últimas 3 semanas que todas las administraciones estadounidenses. No sé si incluirán a Obama, pero bueno, al menos que todas las que habían pasado. ¿Por qué? Porque en este desmantelamiento de la USAID, obviamente había financiamientos para el cambio de régimen dentro de Cuba. También Elon Musk ha amenazado, y Trump también, con ahora desguazar la Agencia Central de Inteligencia. O sea, negociaron con Maduro, y cuando ellos negociaron es que ahora ya tenemos reporte de Miami Herald de una persona, un magnate identificado aquí en el sur de la Florida, que fue parte de esa negociación, y de que fueron y se tomaron las fotos del enviado especial de Trump, que es lo mismo a que sea Trump, y el mundo entero vio esas fotos de Nicolás Maduro sonriendo, dando la mano al enviado de Donald Trump en un momento que se pensaba que Maduro estaba más aislado que nadie. O sea, hay una percepción de que todas estas acciones que ha tomado Musk de una manera extremadamente atrevida
y siendo la punta de lanza de Trump, pues están desarticulando o desarmando iniciativas que estaban realmente causando daño político a sistemas autocráticos a los cuales ellos mismos están pretendiendo ser los de línea más dura contra ellos. Pero en realidad lo que están es cortando las espadas o las armas con las que se había venido combatiendo, o la supuesta línea dura había venido combatiendo, pues estos sistemas. ¿Cómo se explica eso? ¿No será esto una puesta en pantalla de Elon Musk? Le están vendiendo a sus votantes que van a ser los de línea más dura con las autocracias, pero en realidad lo que están es haciendo todo lo posible para que las autocracias estén más cómodas en las posiciones en las que están. Bueno, yo siempre el refranero cubano siempre me trae muchas asociaciones intencionadas y recuérdate, con toda la intención que tenga este refrán, bueno, que verde, verde da maduro, pero no da maduro no por Venezuela. Mira, realmente tú has puesto el dedo en la llaga, es una cosa a mí me parece medular, y es que justamente el discurso de la narrativa oficialista cubana durante décadas, justamente, bueno, de todo el apoyo que tuvo la USAID desde John F. Kennedy a la fecha, y de todos los proyectos que se han impulsado no solo hacia Cuba, Latinoamérica, por parte de la USAID. Bueno, la Revolución Árabe en la década del 10 de este siglo es justamente un proyecto impulsado, generado, promovido por los fondos de la USAID, y puede haber habido muchísima dilapidación, debió haber habido escrutinio, control, puede haber una macroempleomanía desaforada a veces, como puede haberla en la ONU también, como miles de cosas. Yo creo que siempre se puede hacer un proceso de saneamiento de las instituciones a partir de un estudio de los gastos y de una optimización de las fuerzas laborales y los recursos financieros. Pero de ahí a lo que se está produciendo hay un largo trecho. Y justamente el discurso de Elon Musk sintoniza, quiéralo o no, con el discurso más reaccionario de La Habana. El discurso de que la CIA es también la culpable de todos los males del país, y de que justamente la USAID lo que promueve es la subversión a nivel internacional, incluida el apoyo a las fuerzas disidentes o el movimiento opositor, o las figuras de la distinción política y el activismo de derechos humanos dentro de Cuba. Así que a mí me parece muy preocupante, me parece muy desestabilizador y sobre todo muy desmoralizante para las personas que con dignidad han dado una batalla firme frente al régimen cubano. No estoy aquí santificando a nadie, creo que hay en todas las partes ha habido también manzanas podridas. Yo tengo, por ejemplo, muchísima crítica sobre el uso de los fondos de la USAID, tanto para financiar grupos locales que se han llenado la boca convocando y pronosticando y preconizando paros nacionales que nunca se producen y nadie les pide escrutinio y fiscalización sobre eso. Pero por ejemplo, muchas organizaciones han ayudado a llenar las habas de las familias cubanas que tienen que mantener a sus presos. El que ha estado cerca de una familia que tiene un preso sabe la tarea ciclopia que significa llenar una java para llevar a una prisión, mucho más en Cuba en un momento de una creciente desestabilización de todo lo que es provisiones alimentarias. Entonces, yo creo que hay que ver todo esto en un contexto mucho más amplio, y yo invito también, y creo que este programa es fundamental, y hay que generar programas, sobre todo de pensamiento crítico. Yo creo que una de las cosas que está pasando es que muchos de los periodistas y muchas de las personas de nuestra comunidad que nunca habían oído ni habían podido articular las letras de la palabra, del acrónimo de USAID, pues están ahora opinando en las redes ferozmente, y hay otros periodistas que han asumido la narrativa oficial sin tener un distanciamiento como debe ser
la profesión. La profesión no está para agradar a nadie, no está para apuntalar proyectos políticos ni políticas, está simplemente para cuestionar, para escudriñar, para investigar con acciones propias y para revelar las verdades más incómodas. Para eso está el periodismo, por lo menos como lo vimos en buena parte del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, que fue el gran siglo del desarrollo del periodismo y de la profesión periodística con un valor de una dimensión mucho más de estatura profesional. Así que de eso se trata. No se trata ni de ser trompista, ni de ser pro-obamista, ni de estar a favor de Melania o de Biden. No. Aquí se trata de tratar de mantener una línea de profesión. A mí no me gusta la palabra objetiva por una razón filosófica, creo que te lo he repetido en otras veces en el programa, sino de una búsqueda de todas las fuentes del equilibrio, de los análisis, de los más equilibrados perspectivas de los problemas. Y estos problemas que estamos enfrentando hoy día en la sociedad, hay evidentemente un elemento de ebullición en las instituciones que repercute también y que se vierte sobre los estamentos sociales, pues yo creo que es un momento donde el periodismo debería jugar un papel fundamental. Pero ¿qué pasa? Que es quizás el peor momento del periodismo. El periodismo se ha deteriorado, se ha desvanecido y se ha calcinado en medio del pantano pestilente en buena parte de las redes sociales. Y ahí es una cosa en la que yo creo que si hay una posibilidad de recuperación y de restablecimiento de los principios del periodismo, debe ser ante situaciones críticas, porque justamente las crisis son momentos también de oportunidades y de restablecimiento. ¿Cómo te pueden seguir las personas de la audiencia que quieran seguir el trabajo que estás haciendo? Sé que uno de los medios es Café Fuerte, pero bueno, ¿cómo pueden acceder a él? ¿Tienes otra presencia en los medios sociales? Sí, bueno, pues nada, yo tengo un canal de YouTube que en algún momento era una pieza fundamental para el proyecto de inmigración, que se ha quedado a medias porque justamente para echar adelante hacían falta de alguna manera un financiamiento, y coincidió con el momento en que yo justamente perdí los dos trabajos fundamentales que formaban parte de mis ingresos. Entonces justamente he tenido que reinventarme, ¿no? Ha sido mi labor, ha sido reinventarme permanentemente. Y bueno, está el canal Café Fuerte News, están también las páginas de Facebook. Estamos también generando también cómo dinamizar todo lo que es redes sociales. Yo necesito también, me están ayudando algunas personas, pero mira, quizás una de las cosas que hay es que te pida algunas consultas, sobre todo de cómo optimizar ese trabajo, porque creo que hay un trabajo arduo. Te puedo asegurar que si yo este año estoy cumpliendo 50 años de la profesión periodística, creo que te lo dije. Felicidades. Estoy cumpliendo, empecé a los 14 años en una emisora radial, como anotador de pelota, corresponsal deportivo, y publiqué una primera nota en el periódico Vanguardia hablando de deportes. Yo empecé en el deporte y era un estudiante de 10º grado después de preuniversitario y no dejé nunca más de estar en el periodismo. Cuando te digo esto, no te lo digo para vanagloriarme, sino te digo que a mí me duele profundamente que la profesión se esté yendo por un barranco, dándole prioridad a la banalidad, a la estupidez y a las falsas noticias que no se verifican ni se atienden debidamente. Entonces, estoy tratando también de ver cómo, con varias personas que están interesadas también en recuperar esas esencias profesionales, podemos seguir buscando vías de investigación, tratando de poner las cosas. Una de las cosas que siempre creo que debemos hacer, que es responsabilidad de todos, es tratar de salirle al paso a cualquier tergiversación, distorsión, malintencionada o no, o producto de la ignorancia o de la marea realmente desestabilizadora de la información que estamos viviendo. Y, por ejemplo, si yo puedo salirle al paso, el otro día empezó un fake news, justamente acababa de tomar posesión Trump en el poder, un fake news
que incluso transmitieron algunas personas que están instaladas en los medios y no, eso no puede ser verdad, nada más que viendo el lenguaje de ese comunicado tú te das cuenta que no puede ser. No puede ser ni aunque lo quiera Elon Musk difundir así. Y entonces lo que hicimos fue tratar de buscar una reacción del Departamento de Estado desde las 4 de la tarde, finalmente se produjo a las 9 de la noche y ahí traté de hacer una nota y traté de darle la mayor difusión para tratar de contrarrestar esto que evidentemente creó un estado de ánimo perverso y decepcionante dentro de Cuba. Y a mí me preocupa también no solo la comunidad cubana que está aquí, sino el concepto nacional que constituye las dos partes de una misma estructura o de un mismo sentido de pertenencia, que es los cubanos de Cuba y los cubanos de la diáspora, estemos donde estemos. Entonces, yo creo que hay que ayudar en ese sentido. Por favor, no repetir cosas que no estén confirmadas, buscar incluso el equilibrio cuando estemos tratando de informar. Y yo creo que eso es lo que nos puede un poco en este momento de mucha incertidumbre, de mucho desasosiego, de muchas cosas que son evidentemente controversiales, polémicas, y hay que ver por dónde sigue el gobierno. Pues nada, podamos ayudar a la sociedad, podamos ayudar a las personas, podamos tratar de crear un ciudadano mucho más informado, y un ciudadano más informado debe ser un ciudadano vital y actuante para transformar la realidad. Muchísimas gracias, Wilfredo, por estar aquí con nosotros, por el trabajo que haces, y yo personalmente te sigo ahí diariamente. Así que un placer, Genay. Gracias por invitarme. Sigamos en esta pelea. Un abrazo.